compañeros, la emoción de este instante se traduce en que continuaremos en la lucha, iremos hasta adelante, porque nuestra Constitución ahora no solamente es nuestra madre y nuestro padre, sino es el alimento de nuestro espíritu que ha de conducirnos en la lucha final, y continuaremos en esa limpieza que nos hemos propuesto. ¡Viva México, compañeros! Yo creo que cada uno lo vivimos desde de una posición de la subjetividad de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno tenía motivaciones diferentes para participar del movimiento. Yo creo que el conjunto de los estudiantes del colegio, si se puede hablar de alguna motivación conjunta, era participar en un movimiento que era un movimiento democrático, que no tenía en aquel momento una orientación ideológica definitiva, y que era la primera vez que el colegio, que era considerado un espacio de élite, como todavía lo es, donde cada uno estaba metido en su torre de marfil, podía salir a la calle y participar en un movimiento público de protesta contra condiciones políticas que se estaban volviendo inaceptables. Para eso fue muy importante la famosa marcha del rector. Barros Sierra, entre otras cosas, legitimó el movimiento y permitió que instituciones como el colegio se juntaran a las marchas, con esa legitimidad que el rector le había dado, ¿no? Lo que pasó ya lo deben haber contado otros compañeros. A partir de finales de julio, inicios de agosto, organizamos en el colegio una asamblea de estudiantes en el auditorio de Tabasco, de Guanajuato 125, y ahí comenzamos a reunirnos los que estábamos interesados en lo que estaba sucediendo, tanto estudiantes como profesores y algunos administrativos, hasta que se formó una especie de, no llegó a ser nunca un comité de lucha como eran los de las prepas o de las facultades, pero sí una especie de pequeña asamblea que informaba a todos los estudiantes interesados sobre lo que estaba aconteciendo, informaba de las acciones que se iban a desarrollar, los mítines, en fin, las paseatas, ese tipo de cosas. Después se formó dos parejas de representantes ante el Consejo Nacional de Huelga, electos por la Asamblea. Yo fui parte de una de esas parejas. Asistíamos en sesiones intercaladas, y en una de esas sesiones en la que yo no estaba, fue la ocupación de Ciudad Universitaria, en donde la otra pareja fue presa y salió un poco de combate en ese sentido. Entonces, nosotros, yo y la persona que estaba conmigo, continuamos asistiendo a las reuniones, esta vez más o menos clandestinas, de lo que restaba del Consejo, en casa de personas, pues Ciudad Universitaria estaba ocupada. La asamblea de profesores, una asamblea de profesores que se había formado para unirse a la coalición de profesores y maestros de enseñanza superior, que estuvo muy actuante al inicio, se disolvió en los días después de la entrada del ejército en Ceú, cuando metrallaron la fachada del colegio, rompieron todos los vidrios de la biblioteca. Don Víctor Urquidi, que era el presidente en ese momento, dijo: basta, esto ya no puede seguir, tenemos que volver a meternos a nuestras actividades, y la Asamblea de Maestros se disolvió y nosotros continuamos cada vez menos bien vistos en la institución, tratando de mantener algún tipo de participación del colegio en el movimiento. En octubre, perdón, estábamos unos 6 o 7 o 8 alumnos del colegio en Tlatelolco. Nos agarraron a todos y yo fui a parar a Santa Marta, Catitla. Me quedé unos pocos días. Después salí, fui recibido por una compañera del colegio de historia con su marido. Me llevaron a una casa de amigos para que yo me escondiera, porque
Yo estaba seguro de que, dada mi enorme importancia en el movimiento, había sido un error de la represión haberme liberado, pero claro, no había nada atrás de mí. Y ahí terminó un poco. En un momento dado, Gustavo Gordillo, que era uno de los representantes de ciencias políticas, si no me engaño, en la clandestinidad, lanzó un comunicado diciendo que el Consejo Nacional de Huelga se disolvía y quedábamos cada uno de nosotros libres para continuar con nuestras vidas. Y ahí acabó un poco la participación, primero del colegio, después de un grupo de personas del colegio que continuaron acompañando el movimiento, y la mía también, ¿no? En 68 nosotros ya estábamos trabajando en la tesis, ya no teníamos clases. Mi director de tesis era el doctor Gauss, que estuvo siempre radicalmente opuesto al movimiento. Él tenía la amarga memoria del golpe que le habían dado al doctor Nabor Carrillo en la UNAM. Él era profesor de la UNAM en aquella época. Tenía esa memoria muy grabada, junto con las otras memorias de España, evidentemente, y se había puesto frontalmente al movimiento y decía que nosotros teníamos que ocuparnos de nuestro trabajo académico y dejar esa balburdia a un lado, en fin. Yo estaba trabajando en una tesis sobre la idea oficial de la Revolución Mexicana, y pues claro, el movimiento me dio todavía más rabia para terminar la tesis y acabé haciendo una pequeña dedicatoria a los compañeros que murieron en Tlatelolco el 2 de octubre. El movimiento me influenció en el sentido un poco de que me empujó a terminar mi trabajo y me hizo irme de México a hacer un doctorado en Estados Unidos con una sensación muy desagradable de que yo no había entrado al movimiento para ver a mis amigos metrallados, ni para que nos dieran golpazos, ni para que nos metieran a la cárcel, sino que era una reivindicación justa, democrática, limpia en todos los sentidos, y que había salido de una manera que mi ingenuidad consideraba completamente equivocada y torpe. Y yo dije, yo no quiero saber más de este país, me voy. Me fui a Estados Unidos a trabajar mi doctorado en historia en una universidad del este de Estados Unidos, invitado por un profesor que vino de esa universidad a un poco preseleccionar a los alumnos de historia que estaban dispuestos a irse, y me llevó. Y allá, una vez estando allá, él era un brillante brasilianista que estaba convirtiéndose en mexicanista en ese momento. Y yo dije, mira, México por en cuanto no quiero saber mucho de él. Y me mandó a Brasil, y yo me especialicé en historia de Brasil. Y hasta ahora trabajo los dos campos, historia de México y historia de Brasil. Lo que simbolizó fue que el movimiento era tan legítimo y era tan democrático y tan incluyente que hasta los alumnos del Colegio de México estaban participando en él, ¿sí? Fue una cuestión más simbólica. Por lo menos mi pareja y yo en el Consejo tuvimos una participación de muy bajo perfil. Era claro que el Consejo tenía una dirección definida, o varias direcciones definidas, pero que tenían muy claro en la cabeza lo que querían hacer y para dónde querían llevar el movimiento, y nosotros simplemente observábamos y nos percatábamos cada vez más de que había esas directrices de las cuales nosotros no participábamos. No sé cómo fue la participación de la otra pareja. Yo sé que uno de los compañeros de la otra pareja quedó mucho tiempo preso, pero en mi caso y en mi percepción, la participación del colegio como institución fue bastante limitada, con ese aspecto simbólico que yo creo que fue hasta cierto punto bueno, en el sentido de dar una pequeña legitimación añadida, digamos, al movimiento.